leo estos mensajes y él habla como tema de uno, Pablo, el hombre de un solo tema. ¿Y a qué se refiere? Que Pablo solo predicaba de un solo tópico, de un tema. Pablo no se metía yo creo que muchos problemas escatológicos o hablando mucho del fin, sino Pablo siempre tomó como principal fuente de inspiración a Jesucristo como el Señor y como el Salvador. Entonces hay un mensaje que se llama así, el hombre de un solo tema, el hombre de una sola predicación. Y pues hermanos, no hay nada en la historia, no hay nada de los mensajes de Pablo. Lo que encontramos son las cartas de todos los apóstoles, cartas que escribieron a los discípulos para afirmarlos en la doctrina del Señor, pero no encontramos ningún escrito de una predicación de Pablo o de Juan o del apóstol Pedro. Y hermanos, la verdad que hubiera sido fascinante tener en este tiempo o conocer cómo predicaba Pablo, porque Pablo no predicaba media hora ni una hora. O sea, Pablo, hermanos, se ve que tenía tanto por dar que sus predicaciones eran de más de 4 horas. Imagínense un hombre hablando 4 horas, pero manteniendo a la audiencia pues atenta al mensaje que Pablo estaba hablando. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Biblia habla de que una vez Pablo estaba disertando, ya está muy entrada la madrugada, dice la Biblia, está en el libro de los Hechos, no me acuerdo en dónde, pero dice que Pablo disertaba largamente, hablando del camino del Señor. Y pues estaba un jovencito ahí, se ve que estaban en un lugar alto, unas gradas, y pues este muchachito llamado Eutico, se hizo famoso Eutico, porque Eutico le ganó el sueño. O sea, se empezó a arrullar con la predicación de Pablo y Eutico cae de una altura, pues yo creo que de más de 3 metros, y sucede que Eutico muere. Entonces cuando lo van a ver, este jovencito pues está muerto. ¿Qué hace Pablo? Pablo se postra ante él y dice que junta sus manos con sus manos, ¿sí? Su cuerpo con su cuerpo, y le devuelve la vida. O sea, Dios obró un milagro y Eutico se levantó de la muerte, hermanos. Pero te platico esto para que imaginemos cuántas horas predicaba el apóstol Pablo. O sea, él no predicaba media hora ni 45 minutos, porque Pablo conocía todo el Antiguo Testamento. Por eso él pudo decir que Jesucristo era el cumplimiento de todo lo que los profetas habían escrito, todo lo que los profetas dejaron. Y luego amén de la revelación que recibe Pablo, que Cristo se le aparece, dice, y al último se me aparece a mí. Y hermanos, y Pablo pues está lleno de Dios, ¿verdad? Yo creo que los que hemos estudiado a Pablo, amamos a Pablo, en el sentido como el discípulo de Cristo que, hermanos, lo dio todo por el Señor, porque conoció a Dios. Tú no ves un Pablo escatimando tiempo, escatimando recursos, y los tenía, escatimando nada para agradar a su Señor. Yo no me imagino a Pablo llegando tarde a una reunión. O sea, no me imagino a Pablo si la predicación era a las 9 y llegando él a las 9:30. ¿Te imaginas a Pablo así? No. Pablo era disciplinado, era un hombre de Dios que había tenido un encuentro con la deidad, se encontró con Jesucristo, hermanos. Y de ahí vemos que este hombre, que siendo rico, se hizo pobre, porque Pablo era rico, era, hablando financieramente, un hombre principal entre los líderes judíos, fariseo, dice fariseo de fariseos. Pues se ve que tenía su buena lanita, su buen dinerito, pero cuando se encontró con el Señor dijo: todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque él solo predicó un mensaje, hermanos. O sea, si escucháramos hablar a Pablo, él solo predicó un mensaje. El propósito era que cada persona conociera a Jesucristo como Señor y Salvador,
que cada persona en una reunión se fuera lleno de Cristo, que cada persona se llevara el mensaje de Cristo, que cada persona fuera salvada en la reunión. O sea, no nos imaginamos a Pablo de otra manera, o sea, un hombre tan celoso del mensaje de Dios. Por eso es conocido como el hombre de un solo tema, ¿verdad? La predicación de Jesucristo como su único Señor y su Salvador. Y pues vamos al tema, aquí está 1 Corintios 2:1, vamos a leer hasta el versículo 5. Dice Pablo su testimonio a los Corintios: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciaros el testimonio de Dios, es el Evangelio, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría mundana, por supuesto, ¿verdad? Porque recuerden que estaban en el fervor de la sabiduría griega en ese tiempo. Las grandes pláticas eran quienes eran discípulos de Demóstenes, de los grandes, no predicadores, sino políticos, ¿verdad? Hablando de los socráticos, de los discípulos de Platón, y pues todo esto era lo que se manejaba en ese tiempo. Pero Pablo dice, yo no fui a ustedes con excelencia de palabras, sino, dice, cuando fui a ustedes para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, verso que sigue, pero pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo, dice, y a este crucificado. Entonces ese es el tema, ¿cómo presentaba a Jesucristo? No lo presentaba glorificado, hermanos. El final era glorificado, pero dice, no me propuse otra cosa, sino que ustedes conocieran a Cristo y a Cristo crucificado. Ahora te digo, no tenemos el tema, pero yo me imagino el mensaje de Pablo era una exaltación total de lo que es el Señor Jesucristo para los que le hemos conocido. Entonces él hacía énfasis en la salvación en la cruz, porque fue en la cruz donde el hombre fue salvado del poder de la muerte y del pecado, por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Entonces encontramos a un Pablo que dice, solo Jesucristo te va a salvar, no es la sabiduría de este mundo, del mundo de su tiempo, y para este mundo igual, o sea, nada te va a salvar, hermano. La verdadera salvación, espiritualmente hablando, viene del Señor. Verso que sigue, de favor. Dice, y estuve con ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, Pablo quería predicar en el temor de Dios. Dice, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, que dice, y de poder. Entonces así debe de ser nuestra predicación, hermanos. Cada vez que predicamos debe haber un cambio en la vida de los que escuchan la palabra de Dios. Yo no veo lo que Dios hace en ustedes, pero sí, ustedes sí saben lo que Dios hace en ustedes. Pero cada vez que nos reunimos, hermanos, Dios va a abonar un crecimiento en nosotros. Entre más conocemos la palabra de Dios, vamos a ser más dichosos, vamos a ser más felices. ¿Por qué? Porque conocemos más de Dios, ¿verdad? Porque es difícil entender el Evangelio de la primera, es muy difícil. Claro, el mensaje es muy sencillo, pero lo importante es que tú lo entiendas y lo comprendas para que no divagues. ¿Por qué la gente puede ser infiel a Dios? Cuando digo infiel es que le importa más otras cosas que Dios, pues no ha tenido un encuentro muy personal con Dios. Solo quien ha tenido un encuentro personal con Dios conoce a Dios, ¿verdad? Cuando no le conocemos, pues ¿cómo vas a amar lo que no conoces? Es imposible. Entonces amamos lo que conocemos, ¿sí? ¿Por qué amamos a Cristo? Porque le hemos conocido. Yo he probado de las mieles del amor de Cristo. Yo he probado de las mieles del amor de Cristo. Amén. Y no cambio nada que eso Dios me ha dado por nada de este mundo. ¿Se entiende? Entonces cada uno tenemos esta experiencia muy, muy personal de lo que es el amor de Cristo para nosotros. Entonces él dice que
que cada vez que él iba y predicaba había demostración del poder de Dios y demostración del Espíritu Santo, vidas cambiadas, gente sanada interiormente, ¿verdad? Cuando digo interiormente, se fue toda la opresión interior que la gente tenía o padecía. Entonces, el mensaje es de actualidad, hermanos. O sea, vemos ahora el mundo es el mismo, ¿sí? Y la gente es la misma, ¿verdad? En el tiempo de Pablo no había catolicismo, todavía no existía la iglesia católica, ¿verdad? Se estaba formando el cristianismo, ¿verdad? Pero había mucha oposición al evangelio, principalmente de los llamados filósofos, los que amaban a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, ¿verdad? Y por eso es que tiene que decir, ¿no? Tiene que decir Pablo que Jesucristo es verdadera sabiduría de Dios, porque los hombres comparaban, ¿no? Decían, bueno, ¿qué están predicando los cristianos? Queremos ver milagros, queremos ver señales, decían los judíos. Y Pablo dice, las señales ya fueron dadas, ya vino el Señor Jesucristo. Termino con esta idea del versículo, hasta el versículo 5, de favor. Dice, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese era el propósito de Pablo, hermanos. Sí, hermanos, yo llegué a ustedes, les di el mensaje, me esforcé en predicarles bien para que su fe no esté fundada ¿en dónde? En la sabiduría de los hombres, porque la sabiduría de los hombres no tiene que ver nada con el evangelio. Vuelvo a repetir, la sabiduría del hombre de este mundo no tiene que ver nada con lo espiritual, es muy diferente. Es como de las tinieblas a la luz. Y habla que la fe está fundada en el poder de Dios, ¿sí? Entonces aquí vemos Pablo presenta su mensaje, ¿verdad? Pero ¿cuál era el tema? El Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, verso 18. Y dice Pablo, dice, porque la palabra de la cruz, tiene que decir, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué es la palabra de la cruz? ¿Qué es la palabra de la cruz? Así, pero ¿qué es? ¿Cómo lo defines? Dice, porque la palabra de la cruz, otra vez está hablando del mensaje de ¿qué? Del evangelio de Jesucristo. Vamos a entender. Dice, porque la palabra de la cruz, el mensaje de Cristo crucificado, que dice, es locura a los que se pierden. Es decir, a los que viven una vida lejos de Dios y terminan su vida como si nunca hubieran vivido. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué dice? ¿Qué es la palabra de la cruz? Es poder de Dios. La palabra es dunamis, es dinamita de Dios. La palabra de la cruz es locura. ¿Quién es? A los que se pierden. Y eso es todavía. Hay un debate a nivel mundial, ¿sí? O Cristo o no Cristo, o humanismo o Cristo. Humanismo, ¿qué es humanismo? Ahora hay humanismo mexicano, ¿verdad? ¿Qué es el humanismo? Pues es la doctrina que exalta al hombre por encima de todo, donde el hombre se convierte en deidad. Es decir, el hombre dice, yo soy Dios, yo tengo control sobre todo. Sí, cómo no, ¿verdad? Viene un huracán y ¿qué pasa? Se mueve todo, ¿no? Entonces el debate sigue. Ahora en internet, pues hermano, ahí ahora tenemos la batalla, los padres tienen la batalla ahí con sus hijos, ¿verdad? Porque los están llenando de humanismo. ¿Y qué es humanismo? Es una vida independiente de Dios. Y le dicen, Dios no existe. Y les dicen a tus hijos, Dios no existe. ¿Sí? Y pueden predicar las ideas de Marx, las religiones, dijo Marx, son el opio de los pueblos, dijo. Pero dijo la religión, ¿verdad? Realmente fue sabio Marx en decir que las religiones son el opio de los pueblos, porque tienen entontecida a la gente, ¿sí? Pero, te digo, ahí está la batalla.
a nuestra generación, nosotros hermanos vivimos, ningún tiempo ha sido, la Biblia dice que no digas que el tiempo pasado fue mejor, porque sería falta de sabiduría. Pero hermanos, no podemos equiparar la forma en que vivimos nosotros, yo principalmente yo me incluyo, ¿verdad? Pues la vida era muy tranquila. O sea, cuando yo fui niño, joven, hermanos, no vivíamos este tumulto de información y de revolución tecnológica, no había internet, ¿sí? No había computadoras, no había calculadoras. Estoy hablando de 1971, la primera calculadora que alguien lleva al tecnológico de Pachuca, y todos ahí como apaches. ¡Ah, qué maravilla!, ¿no? Suma, multiplica, resta y divide y saca porcentajes, ¿no? Y al poco tiempo las científicas, ¿no? Desarrollo tremendo. Pero hermanos, la vida era más tranquila. Claro, dile a un joven que es posible vivir sin internet, ¿y qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Es que es locura, no, estás loco, ¿sí? Pues no había internet, hermanos. Las operaciones matemáticas eran a regla de cálculo, eran a mano, ¿sí? Con la reglita y tú haciendo tus anotaciones para llegar a un resultado exacto. Y no teníamos computadoras. Y éramos tan felices y no lo sabíamos. Y éramos felices, ¿verdad? Bueno, pues pongo esto porque el mundo está, hermanos, en una debacle donde principalmente el mundo está engullendo a los jóvenes, ¿sí? Y tus hijos ya de pronto ya no van a querer, ya no quiero, ¿sí? Porque les empiezan a lavar el cerebro, ¿sí? Qué bueno que la ciencia, pues la ciencia no es más que la misma falla corrigiendo, tratándose de corregir a lo largo de todo el tiempo. Ese es el progreso. ¿Qué es el progreso? La eterna falla de la ciencia corrigiéndose. Televisión de bulbos, luego ya transistores, 1K, 2K, 4K, 5K, ¿en cuál vamos? Ya me perdí. Por decir un ejemplo, ¿no? Sí, ya vamos en otra dimensión. Pero hermanos, esa ciencia, ¿qué hace a la gente? La hace peor, no vive feliz si no encuentra a Cristo. Porque teniendo toda la tecnología, la gente vive en el aburrimiento terrible, ¿sí? Hagan la prueba, a ver, que les den un control y a ver qué película escoges. Te vas a pasar 1 hora buscando nada que te guste. ¿Es así o no es así? Hermanos, ahí venimos. Entonces, hermanos, el mensaje es de actualidad para nosotros, ¿sí? Si queremos ver hijos felices, tus nietos dichosos, felices, dales a conocer la palabra de Cristo, que entiendan el mensaje, que entreguen sus vidas a Jesucristo, que cada que puedas les des el mensaje, que te los traigas a la reunión, ahorita que están pequeños, ya para cuando no quieran venir, ya tienen ahí el mensaje, ¿verdad? Porque sucede, crecen y dicen, ya no voy, no los puedes obligar, pero ya les sembraste el mensaje. Ellos van a venir al Señor porque la palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿cómo presenta Pablo a Jesucristo, hermanos? ¿Cómo lo presenta? No lo presenta como un hombre, no lo presenta como un hombre común. Él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el que tiene la preeminencia sobre toda la creación. ¿Cómo lo presenta? Dios. ¿Cómo lo presenta? Como Dios. ¿Cómo presenta Pablo a Jesús? Como Dios, ¿sí? Lo presenta como el Creador, como el Salvador eterno, como el Redentor eterno, el gran libertador. Y hermanos, ¿qué elementos tomó Pablo para hablar del mensaje? Él comprobó por las Escrituras que Jesucristo era el Mesías. Y estoy seguro que leyó Isaías 9:6, ¿verdad? Que se deleitaba con los hermanos. Miren lo que dice acerca de Jesús. Isaías 9:6, lo puedes poner, Vero. Dice, porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y
y el principado sobre su hombro, su gobierno, su reinado, sobre todo dice sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos atributos los presenta Pablo. Verso que sigue, verso 8 dice, lo dilatado de su imperio. Habla de lo dilatado, ¿qué dice? Lo ancho, el tamaño de su imperio. Lo dilatado es como lo más grande, lo dilatado de su imperio. Y la paz, ¿qué dice? No tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero presenta a Pablo a Cristo como Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz. Si yo necesito paz, ¿con quién voy? Con el príncipe de paz, ¿verdad? Necesito el consejo, voy con el que me puede dar el consejo. Entonces vemos a Pablo, hermanos, dando el mensaje tan sencillo del Señor, hablando las palabras que Jesús habló. Si ven, Pablo mismo en el libro de los Hechos, él usa un pasaje donde dice que el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que es mejor dar que recibir. Pablo estaba lleno de ese conocimiento. Isaías 53, su redención. Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Pablo, ese Él es Jesús. Ese Él fue Jesús que ya se dio en rescate por ti. Ese era el mensaje. El pecado de todos fue cargado en Él. Y si ya el pecado ya fue quitado, ya no eres pecador. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio, ¿verdad? Y Pedro y Pablo, el mismo mensaje, Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas. Hechos 10:43, Pedrito, ¿verdad? Bien ungido, dice, de Jesucristo dan testimonio todos los profetas. Hechos 10:43, que todos cuantos en él creyeren, todos cuantos en él creyeren. ¿Hay exclusión? Para nadie. Dice, todos cuantos en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Pablo diciendo, este es Jesús, la piedra reprobada por los edificadores, pero Dios lo hizo Señor y Cristo. Y ahora, si cuando habla entregando su vida aquí en Hechos, y cita anterior de favor, Vero, Isaías 53:7. Dice 7 de favor. Dice, angustiado él y afligido no abría su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Síguele, de favor. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hasta el versículo 12 de favor. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida, como dice, en expiación por el pecado. Aquí está la profecía. Él iba a poner su vida en expiación, ¿qué dice? Por el pecado. Expiar significado en el Antiguo Testamento era cubrir. Cuando los sacerdotes judíos o levíticos presentaban los sacrificios, cubrían. Pero cuando Juan ve a Jesús, dice aquí el Cordero de Dios que
¿Qué quita? No cubre. Entonces aquí es quitó el pecado. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días eternamente, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, como rey, ¿verdad? Gobernando como rey. Verso 11. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará a mi siervo justo a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. Verso 12. Por tanto, yo lo daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Habla de su muerte, ¿verdad? Expiatoria. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Ese era el mensaje de Pablo, hermanos. ¿Sí? Juan 10:30. Juan 19:30 dice, habla de la última palabra que Jesús dijo en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cristo dijo, consumado es, hecho está. ¿Qué estaba pasando? Había derramado su sangre para expiación del pecado de todos. Su sangre santificadora, la sangre de Dios, la sangre del Hijo de Dios. Ve lo que costó tu salvación. O sea, quien estaba muriendo en la cruz fue el Hijo de Dios, divino en su nacimiento, divino en su vida, divino hasta el fin. Entonces fuimos por eso limpiados, perdonados a un precio tan grande. No fue la sangre de un hombre común, fue la sangre de ¿quién? Del Hijo de Dios. Dios de Dios verdadero, como diría Spurgeon. La sangre de Dios verdadero. Entonces, ese es lo que Pablo se esfuerza en decir a los hermanos. 1 Corintios 1:21, de favor. Dice Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿cómo escoge Dios salvar a la gente? Por la locura de la predicación. Así de sencillo. Porque dice, los judíos piden señales. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero dice, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿De dónde nos trajo el Señor, hermanos? 1 Corintios, para que veamos cuál era nuestra vocación. Para que veamos que nosotros nunca íbamos a querer venir al Señor. ¿Cuál era nuestra vocación o nuestro llamado? ¿Qué dice? ¿Te dije el versículo? Verso 26. 1:26, de favor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, le dice a los corintios, que no son muchos sabios según la carne. ¿Qué les dice? Dice, escudriñense, dice Pablo. Está predicando Pablo. A ver, hermanos, ¿cuántos todos se portaron bien toda su vida? A ver, levanten la mano. Yo creo que nadie, ¿verdad?, levantaba la mano. Entonces, seguramente había gente pues que era poderosa económicamente o deportivamente. Recuerden que los griegos eran muy dados a los Juegos Olímpicos. De hecho, ahí se crearon, ¿verdad?, los Juegos Olímpicos. Corinto era una ciudad griega. Y les decía a los hermanos, pues mirad, hermanos, su vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Entonces había gente que no tenía ningún título. Ustedes no son sabios según la carne, no hay muchos, ¿verdad? Y que también hay muchos. Dice, ni muchos
ni muchos poderosos, muchos nobles. Los nobles eran a lo mejor los que formaban la clase rica, ¿verdad? Los que presumen yo soy de abolengo, ¿verdad? Vean de dónde nos sacó el Señor. Verso que sigue. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Eso está fuerte. Bueno, yo me identifico, yo te respeto, pero yo me identifico. Cuando Dios me escogió, yo era un necio, ¿sí? Era muy necio, ¿sí? ¿Qué hizo el Señor con el mensaje? Me sacó de la necedad, ¿sí? Porque era necio. Imagínate, teniendo un cerebro que funcionaba bien, bueno, tenía que funcionar bien, ¿verdad? Pero hacía todo lo contrario al orden establecido, ¿no? Viviendo tras el pecado, tras la maldad, tras la vana manera de vivir. Siendo persona inteligente, ¿cómo vivía? Como necio. Gracias, hermanita. Ese es, de ahí venimos, ¿no? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿sí? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y vemos que Dios lo hace, hermanos. Dios escoge a los más inesperados para la gloria de Dios. Y hemos visto gente, yo conozco gente que vivían en el vicio terrible del alcoholismo. Lo que hace el alcoholismo, a la gente el alcoholismo le hace como trapo, ¿verdad? Viejo, ¿sí? Pero un día tiene un encuentro con Dios, ¿verdad? Y de la noche a la mañana lo encuentras ya después trajeadito, bañadito, limpiecito, como el endemoniado gadareno, ¿verdad? Se ve contento, se ve feliz, se ve dichoso. Así es, tuvo un encuentro con Cristo, hermanos. Y él no fue sabio, no fue poderoso, no fue de abolengo, pero disfruta la presencia de Dios, ¿verdad? Dice, me saqué la lotería, Cristo es todo para mí. Su sangre bendita me limpió, porque es la sangre de Dios. ¿Qué te salvó a ti? ¿La sangre de quién? La sangre de Dios. Por eso, hermanos, somos santificados eternamente por esa sangre, ¿verdad? Como dice este canto, ¿no? Preciosa sangre que fue derramada por nosotros, porque por un solo sacrificio fuimos hechos perfectos. Dios me ve limpio, amén. Dios no me ve condenado, nunca me va a ver condenado, porque el pacto de gracia es eterno, ¿sí? O sea, Dios no me da la salvación y mañana me la quita. No, Dios no es así, Dios no es humano. Dios te salva para siempre. Verso que sigue, 29. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Verso 29, de favor. A fin de que nadie se jacte en su presencia. A ver, que no, pues es que a mí Dios me escogió porque yo iba a ser bien sabio, ¿verdad? Es como si Pablo hubiera dicho, no, Dios me escogió porque yo era bien preparado, ¿verdad? Yo era bien estudiado. Pues no, a Dios le plació escoger a Pablo, ¿verdad? Y si Pablo no hubiera querido, ¿qué hubiera pasado? Dios tenía otro. Dios siempre tiene otro. Hay gente en la Biblia que se creyó que eran únicos. ¿Se acuerdan de uno que dijo, yo soy único? A ver, que dice, soy único, yo solito quedo. Fue el profeta Elías, ¿sí? Elías ve grandes milagros, Dios lo usa. Ustedes ven su vida, ¿verdad? Como profeta, cuando Dios desciende, o sea, se manifiesta, desciende fuego del cielo, prende el sacrificio que él preparó, puso la carne de los animales, puso una zanja con agua y dijo, les voy a demostrar que Dios descenderá y prenderá esta ofrenda. Y así sucedió, ¿no? Cae el fuego, hermanos, y dicen los sacerdotes de Baal, Jehová es Dios, porque hizo el grande milagro, pero se empieza a envanecer, ¿verdad? Y un día está muy triste y dice, pobre de mí, dice, nada más yo quedo, yo solito he quedado, Señor, a tus profetas han dado muerte, a todos los que predican los quieren matar, y yo solo he quedado. Y Dios le contesta, Elías, me he reservado 7,000, le dice,
que no han doblado la rodilla delante de los ídolos. Fíjate, ¿cuántos tenía el Señor? 7,000. Sí. Entonces, si piensas que eres único, no es cierto. Dios tiene muchos, hermano. Dices, es que yo soy la flor y nata, ¿verdad? Si Dios no me escoge, esto no avanza. No, eso no es cierto. Para que nadie se jacte, la obra es de Dios, no de ningún hombre. Dios salva, los pastores no salvan a nadie, ¿sí? ¿O sí? No. Si los pastores predican su palabra, pues los van a echar a perder, ¿verdad? Pero quien salva es Jesucristo, hermanos, ¿sí? El Dios viviente, el Dios eterno, que dio su sangre divina para que tú fueras limpio y limpia para siempre. Grábate esto, tú, yo, somos limpios por su sangre. Amén, hermanos. Qué riqueza, ¿verdad? Por eso puedes disfrutar esta bendición, no hay culpa. El Señor ya te perdonó todo, ¿verdad? Es que, Señor, no me has perdonado. Pues que Dios es hombre para que mienta. Si Dios dice, te he perdonado, te ha perdonado, ¿sí? Si el Señor dice, yo te voy a bendecir, gracias, Señor. No lo veo, pero lo voy a recibir, ¿sí? Yo te voy a bendecir. Señor, no veo la bendición. Espérate, va a venir, espérala, porque no tardará. Ven, hermanos, todo lo que hace esta palabra de Dios. Y vamos al verso 30. ¿Qué dice 30, hermanos? Esto es pura gracia. 1 Corintios 1:30, ¿qué dice? Mas por Él, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús. Dice, no fue idea de ustedes. Dios los trajo, dice, más por Él, más por Dios el Padre están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 3 cosas: sabiduría, 4 cosas: justificación, santificación y redención. Esto es pura gracia, hermanos, ¿sí? Dice, más por Él, por Dios, ustedes están en Cristo. Él nos escogió, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo nos fue hecho por Dios el Padre. 4 cosas: ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Los que presumían, no, es que nosotros la sabiduría de los griegos, y son locuras, ¿sí? La sabiduría de este mundo igual, son locuras. Estaba yo viendo un nuevo video del nuevo aparato que anda volando allá, el James Webb, le llaman el telescopio más grande del mundo que anda en el espacio. Hizo un descubrimiento tremendo, hermanos. Descubrió 6 galaxias. Bueno, hablamos de una galaxia, son de 1,000 millones luz de ancho, ¿no? Números inconmensurables. Pero que echa por tierra, resulta que lo del Big Bang, pues que siempre no. El Big Bang, ¿saben qué? Nos equivocamos. Siempre no. Pues gloria a Dios, ¿no? ¿Sabes qué sucede? Se han metido más y más y más y descubren los agujeros negros, ¿no? Ya hasta le sacaron una foto, un agujero negro. Hay una película ahí, la vi, está interesante. Un agujero negro viene cuando una estrella como el Sol termina su vida, explota, se hace le llaman una blanca, y forma un campo gravitatorio y forma un ¿cómo les dije? Un agujero negro donde es absorbida toda la materia. Claro, lo han visto con telescopios, ¿no? Pero lo maravilloso de esto, fíjate, que dicen los científicos, ahí ya no sabemos qué pasó, porque las leyes de la física que conocemos ya no operan. Es un frentazo, ¿no? Así es que la ciencia va a avanzar. La ciencia, pues no, la ciencia no tiene que ver nada con salvación. Tú eres científico, qué bueno, dedícate a la ciencia. Pero si necesitas ayuda para vivir una vida feliz, necesitas a Cristo, amén. Porque la ciencia no basta al espíritu, la ciencia llega nada más hasta el alma a través de la psicología. No estoy en contra de los psicólogos ni de los psiquiatras, ¿no?
pero su entendimiento es limitado. Entonces vamos a hacer pruebas. Dormimos al paciente para que descanse, pero mientras no le quites el problema de la aflicción, aunque le des 1000 pastillas, él va a decir: sigo estando loco, hasta que no llega Jesucristo y dice: te salvo en este momento. ¿Se entiende la diferencia, hermanos? La ciencia sigue, ¿sí? Pero no tiene, pues no tiene esa capacidad de darte lo que Cristo te da en tu espíritu. Amén. Te da seguridad, te da fortaleza, te da gozo para vivir. Amén. ¿Se entiende? Te da verdadera felicidad. El Señor no quiere hacer la vida pesada a nadie, ¿o sí? No, ya fuimos redimidos. Nos tocaron los mejores tiempos, hermanos. ¿Sí? Puro disfrute. Amén. Entonces, puedo seguir hablando, ¿verdad? Pero tú ve, por ejemplo, la moral. ¿Qué es la moral? ¿Cómo defines la moral? Una persona la pueden llevar a la cárcel por faltas a la moral. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es la moral? La moral es el conjunto, no es el árbol que da moras. La moral es el conjunto de acciones, conjunto de normas que la sociedad impone como norma de vida, o sea, un grupo social. Entonces, lo que es moral aquí en México a lo mejor es inmoral en Suecia, para que entendamos lo que es moral. ¿Sí? Hay cosas aquí, y lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, pues por el calor, pues las mujeres andan pues al calor de 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, otra forma de ver la vida, ¿no? Entonces, una mujer mexicana, aunque esté a 40 grados, no va a ser igual que las cubanas. ¿Se entiende la diferencia? Porque esa es la moral de Cuba. O sea, no pasa nada, o sea, ya esa es la forma de vida. Nadie se va a escandalizar, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar, hermano, la fuente de sabiduría no habla de moral. Por ejemplo, ahora hablan mucho de filosofía y ética. ¿Quieres conocer la filosofía y la ética? Pues la ética está en el Nuevo Testamento, es el mayor tratado de ética. ¿Qué es la ética? La ética es la norma que brota del corazón de Dios para bien del hombre. Entonces, la ética es hacer lo que de hecho debe de hacerse. No engañes al prójimo, no lo maltrates, no le mientas, sé fiel en tu matrimonio. Esa es ética, ¿se entiende? ¿El divorcio es moral allá afuera? Sí, el divorcio es moral. Hay gente que dice: ya no queremos vivir juntos. ¿Qué dice el juez? Está bien, fírmele ya, porque ya es moral. Pero la ética es eterna, hermanos. ¿Qué es la ética? Son los principios que vienen del corazón de Dios para nuestro bien. Fíjate qué riquezas tenemos en Cristo. Amén. Entonces, la ciencia avanza, entre comillas, ¿no? Que la moral, que la filosofía y la ética, pues no es cierto. Aquí tenemos todo. El Nuevo Testamento es el mejor libro de texto de ética, donde aquí está: si te comportas como Cristo, ya la hiciste, vas a ser más dichoso y más feliz. Amén, hermanos. Me imagino que así eran los mensajes de Pablo, lleno del amor de Dios, del amor de Cristo. Amén. Damos gracias, Padre, gracias te damos en esta mañana por visitarnos, Señor, por esta visita, Señor, en nuestro interior, nuestro corazón, a través de tu palabra, Señor, que nos enseña a vivir, a tener los verdaderos valores que brotan de tu corazón, y la corta vida que has permitido que vivamos, ser dichosos, Señor. Te damos gracias porque nos hemos encontrado contigo a través de la obra de tu Hijo Jesucristo, que nos salvó para siempre jamás, Señor, a través de su preciosa sangre. Nos llevamos este mensaje, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los siga bendiciendo, hermanos.